Marcelo, un gusto como siempre. Hola, Gracias ¿cómo por tu estás? atención. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, todo bien. Marcelo, bueno, ¿cómo estás leyendo todo esto? Se esperaba ver qué Bueno, pasaba, primero ¿no? hay que decir que, Sí. bueno, el último interrogante que planteaban ustedes recién, hasta hace unos minutos, por lo menos lo que decían los corresponsales del diario español El País, aparentemente Edmundo González Urrutia permanecía en República Dominicana. Hay una hora de vuelo aproximadamente entre la capital Santo Domingo y Caracas. La noticia de que se habían cerrado fronteras de Venezuela con los países limítrofes, específicamente con Colombia, era bastante difícil prever un ingreso de González Urrutia, como había prometido, un regreso al territorio venezolano acompañado por una suerte de comitiva de expresidentes, en su mayoría enrolados en filas de la centro derecha, la derecha latinoamericana. Pero lo cierto es que por el otro lado estaba la prometida toma de posesión de Maduro en la Asamblea Nacional, en el edificio en Caracas, frente a la plaza, muy cerca del Palacio de Miraflores, lo cual finalmente se produjo al mediodía. Y como ustedes recién repitiendo lo que había sido el juramento, juró por su vida, iniciar un periodo de paz, de la revolución de la paz, de la prosperidad, de la igualdad y de la nueva democracia. Lo tengo apuntado por ahí porque ha sido cosa de hace pocos minutos, todavía hace un ratito seguía hablando, seguía haciendo uso de la palabra, de lo que será, según promete él, su nueva gestión de 6 años. Hay que decir que después de la elección cuestionada de Maduro y del reclamo de países como Brasil, Colombia, México, de la presentación de actas que nunca se presentaron, quedó muy lesionada la imagen a nivel exterior, más aún de lo que ya existía con respecto a los gobiernos más críticos del gobierno de Nicolás Maduro, que va por este tercer mandato. Hay que ver ahora cuáles son cómo reacciona y cuáles son los próximos pasos de la oposición. Después de ayer, una jornada bastante confusa, con la reaparición luego de 133 días de María Corina Machado, que es la verdadera líder de esta oposición, de esta plataforma unitaria, y que no pudo ser ella la candidata porque fue proscripta en su momento, pero esa reaparición también estuvo con un paréntesis y una interrogante que surgió después de una intercepción o un arresto o secuestro, según quien daba la información, de la dirigente opositora, que luego apareció en un video también que dejó mucha tela para cortar y suspicacias, diciendo que en realidad no había sido detenida o que no estaba detenida, que estaba a salvo, y prometía de alguna manera aclarar hoy cuál era su situación. Bueno, todavía hay muchos puntos suspensivos o cuestiones por aclarar, sobre todo en cuanto a una sorpresa que prometía la oposición para el día de hoy, que hasta ahora no se concretó, y hasta ahora se desarrolla el final de esta ceremonia de vuelta de toma de posesión de Maduro, que tiene mandato, como ustedes bien decían al principio, hasta la misma fecha de enero del año 2031. Y de lograr esa permanencia en el poder, se convertiría en quien más tiempo ha estado en la presidencia, incluso superando por mucho a su mentor Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Bueno, habrá que ver, creo, fundamentalmente, Marcelo, qué es lo que va a hacer la oposición, es lo que vos decías, ¿no? Estamos todos esperando a ver cuáles son las piezas que va a mover en las próximas horas, no solamente la oposición sola, sino todos los presidentes que, digamos, que lo apoyan, ¿no? Claro, la comunidad internacional por un lado y González Urrutia si va a ir o no va a ir, o si la estrategia de González Urrutia es no ir por las dudas que haya incidentes y derramamiento de sangre, para decirlo claramente, ¿no? En Venezuela. Hay que decir, a ver, como primera reacción externa, Estados Unidos elevó a $25 millones la recompensa, si cabe mencionar o hablar en ese sentido, por quien aporte datos que lleven a la detención de Maduro, algo que hoy parece poco probable o en esta ecuación de fuerzas que aparecen. Yo creo que lo que apostaba la oposición era a movilizar a un sector de las Fuerzas Armadas para que se rebelara, se levantara, cosa que por lo menos hasta ahora no se ha evidenciado, no ha tenido ese correlato en la realidad. Y por el otro lado, el gobierno venezolano en funciones, o digamos quien ejerce realmente el poder en el Palacio de Miraflores, Maduro, sigue con esta apuesta de $100.000 de recompensa para quien dé datos acerca del paradero de Edmundo González Urrutia, cosa de que si realmente él volviera a pisar territorio venezolano, podría exponerse a una detención
y habría que ver cómo reacciona la comunidad internacional en ese sentido. Sobre todo, por ejemplo, las expectativas están puestas en quien va a asumir dentro de 10 días en la Casa Blanca o en Washington el regreso a la Casa Blanca, estoy hablando de Donald Trump, que luego de una actitud un tanto sorpresiva, podría ser, de negarse a recibir a Edmundo González Urrutia, por lo menos eso fue lo que trascendió, elevó ayer una exhortación a mantener la integridad de los opositores venezolanos y dar un mensaje de apoyo a esa oposición. Hay que ver cómo se va a comportar después del regreso a la Casa Blanca, sobre todo en función de lo que algunos opositores en su momento y ahora parecen volver a decir es un papel mucho más activo, habrá que ver hasta dónde activo, de Estados Unidos en la crisis venezolana que ya lleva varios meses después de aquella elección cuestionada en la que la oposición se arrogó una victoria por el 67% y finalmente el Consejo Nacional Electoral le otorgó formalmente el triunfo a Maduro por el 52%. Desde entonces, todo esto ha sido tensión creciente hasta el día de hoy, incluso no ha terminado la jornada de hoy, pero de algún modo hay uno de los hechos que se ha consumado, que es la vuelta a tomar posesión de parte de Maduro, con pocos dirigentes internacionales, hay que decirlo, pero también es cierto que es una segunda toma de posesión consecutiva o una tercera toma de posesión consecutiva que normalmente no reúne a tantos candidatos, sí contó con delegaciones al más alto nivel, quizás solamente de Nicaragua y Cuba, pero también enviaron sus representantes Rusia, China, India, a quienes agradeció especialmente Maduro en su discurso y los consideró como hermanos mayores textualmente en esta nueva etapa que quiere iniciar y que plantea nuevamente diferencias. Se refirió muy específicamente al gobierno saliente de Estados Unidos, a Joe Biden, pero no hizo ninguna mención ni ninguna reflexión acerca del próximo presidente Donald Trump. Muchísimas gracias, un abrazo grande como siempre, Marcelo. Gracias. Gracias, Marcelo.